Muy buenas noches con todos. Continuando con el módulo 2, el tema que nos toca el día de hoy, la célula y los tejidos. Todos entendemos por célula como la unidad fundamental de la vida, pero imaginemos por un momento esta unidad básica como una metrópoli vibrante y autosuficiente. Al igual que una ciudad moderna, la célula cuenta con su propia alcaldía, centrales eléctricas, sistemas de limpieza, fronteras y seguridad. Comprender la función de cada organelo no es solo estudiar la biología, es entender la logística perfecta que permite que la vida misma se mantenga en pie. Como habíamos dicho, imaginemos a la célula como una metrópolis, ¿no? Primero, y lo más importante, que tiene un núcleo. El núcleo va a estar representado en este caso por como un palacio de gobierno, como una alcaldía, ¿no? Aquí van a estar los planos de la ciudad, van a estar las órdenes, ¿no? De todo lo que se va a realizar en el momento en que se va a realizar. Tenemos la membrana celular. Esta membrana va a estar compuesta por una bicapa lipídica. En la analogía que tenemos de una metrópolis, de una ciudad, van a ser los muros de la ciudad. Su función no solo va a ser de proteger a las células, sino de aduana, mediante las proteínas, que son las que van a definir qué entra y qué sale de la célula. Y finalmente tenemos el citoplasma, ¿no? Que serían todo el espacio, todo el terreno de la célula o de la ciudad, en este caso en la analogía que estamos haciendo, donde están los centrosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondrias. Ahora vamos a ahondar más en los organelos para que se entienda un poco mejor esta analogía de una pequeña metrópolis. Empezamos con la membrana celular plasmática. Es la que protege la célula, permite el intercambio de materiales entre el citoplasma y el exterior. Básicamente se encarga de mantener y delimitar lo que entra y sale de la célula, siendo la frontera entre lo intra y lo extracelular. Retículo endoplasmático. Es una red de tubos y sacos planos encargados de llevar transporte, materiales a través de la célula. Son la parte dura, es el lugar de fijación de los ribosomas. Esta está pegado al retículo endoplasmático rugoso. En nuestra analogía, el retículo endoplasmático rugoso van a ser los obreros. Estos obreros o retículo endoplasmático rugoso es el principal en la producción de proteínas. Y el retículo endoplasmático liso va a ser el encargado de dar la energía para que se produzcan estas proteínas. Continuamos con el aparato de Golgi. Son sacos aplanados que reciben las cisternas del retículo endoplasmático y se adosa a los carbohidratos. Compacta y distribuye las sustancias del retículo endoplasmático en vesículas hacia el exterior de la célula. Interviene en el proceso de empaque de los productos. Haciendo la comparación, tenemos que el aparato de Golgi sería como el empaquetador, es el que va a recibir todos los productos que han producido, digamos, el retículo endoplasmático, los recibe, los empaqueta, les pone una marca y los distribuye. Esa es la función del aparato de Golgi. Luego tenemos a los ribosomas. Son responsables de la síntesis de proteínas. Contiene proteínas y ARN encargados de acoplar aminoácidos para sintetizar proteínas. Es el único organelo que van a llevar como dato, ¿no?, las células procariotas. Luego tenemos a los lisosomas. Los lisosomas van a cumplir una función muy importante. Son organelos un poco diferentes a los demás, están delimitados por una membrana. Este va a contener enzimas que degradan los materiales peligrosos absorbidos en la célula para luego liberarlos a través de la membrana celular.
es decir, constituyen el sistema digestivo de la célula. En nuestra analogía, los lisosomas van a ser el sistema de limpieza de la ciudad. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ir a recoger las toxinas y mediante sus ácidos los van a descomponer y luego los eliminan. Pero tienen una función más dentro de la célula, que va a ser la autólisis, que cuando la célula se encuentra dañada o es una célula vieja, pueden esparcirse en las células, se liberan el ácido y finalmente causan la muerte de toda la célula, ¿no? Para que todo el organismo se encuentre bien. Esa es una de las funciones principales que tienen los lisosomas. Seguimos con las mitocondrias. Son conocidas como la central eléctrica de la célula. Permiten la respiración y la descomposición de grasas y azúcares para producción de energía. Su principal función es la de aprovechar esa energía y transmitirla a una molécula capaz de almacenarla. Esta molécula es la de ATP. En el proceso de respiración se genera energía que es acumulada por el ATP, el cual es enviado a cualquier parte de la célula que necesite un aporte energético. Allí el ATP se descompone y se libera energía. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos pequeños, limitados por una pequeña membrana y presentes más que todo en las células eucariotas. Son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas que contienen oxidasas y catalasas, enzimas que cumplen función de desintoxicación celular. Y vamos a lo más importante, que es el núcleo celular. Es el principal organelo, generalmente grande, posee una membrana porosa. En su interior se encuentra el ADN. El ADN se encuentra como una maraña de hilos delgados que reciben el nombre de cromatina. Cuando esta cromatina se condensa, los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. Los cromosomas, el cromosoma es el material hereditario cuya principal función es de conservar, transmitir y expresar la información genética que contiene. Hasta ahí hemos visto cómo la célula, siendo tan pequeña, posee tal complejidad, ¿no? Ahora, estas células en un conjunto van a ir a formar lo que son los tejidos. Siguiendo los tejidos no deben ser entendidos solo como un montón de células, sino como un conjunto de células que están muy bien ordenadas, muy bien agrupadas, que comparten un origen embrionario y que van a llegar a cumplir una función. Cada grupo de células se diferencian de otras según la actividad que van a realizar. Para su estudio lo vamos a clasificar en 4 tejidos fundamentales. El tejido epitelial, que va a ser el de revestimiento glandular, que tiene la función de protección, absorción, secreción. Tienen la característica de llevar las células demasiado pegadas, demasiado juntas. Un ejemplo característico es el de la epidermis. Ya vamos a ir viendo cómo está compuesto el tejido de la piel. Son células planas dispuestas en capas. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Están en continua división. Eso significa que se van a renovar constantemente. Están muy unidas y prácticamente no tienen espacios entre células o intercelulares. Están muy pegadas o unas sobre otras. El epitelio de cubierta y revestimiento está formada por una o varias capas celulares. Puede ser simple, como les había dicho, puede ser cúbico, puede ser estratificado o pseudoestratificado. Los tejidos epiteliales de revestimiento cubren las superficies externas, órganos y huecos internos. ¿Qué funciones tenían? A modo de repaso está la protección, secreción y absorción. Y además cumplen la función de difusión en el alveolo pulmonar.
entendiendo por difusión como el proceso pasivo de intercambio de gases. Vamos a empezar con el epitelio simple o escamoso. Se lo denomina simple porque está formado por una sola capa de células, ¿no? Van a ser planas y van a ir una pegada a la otra, simple. La función, proteger a los vasos sanguíneos, capilares o alveolos o en el lugar donde se encuentren. El epitelio simple cúbico va a estar presente a nivel de los ovarios y el cilíndrico va a formar una especie de microvellosidades y están en el intestino delgado. Pasamos al epitelio estratificado. Entendemos por estratificado a que no se trata de una sola capa, sino de estratos. Estrato significa una sobre otra, una sobre otra. Entonces tenemos varias capas de células. Se sitúan en áreas sometidas a constante fricción. Pueden estar en piel, en mucosas o existir en la capa córnea. El cúbico más que todo se encuentra en la conjuntiva, glándulas mamarias y salivales. Este plano estratificado van a tener una capa que las recubre, que se va a denominar como un estrato córneo, o puede no tenerlo también. A eso se refiere con no queratinizado o queratinizado. Epitelio pseudoestratificado. Pseudo significa falso y estratificado, como habíamos visto, que tiene una sobre otra capa, ¿no? Entonces tiene una falsa estratificación. Aparenta tener varias capas de células, pero tiene una sola. Tiene los núcleos a distintas alturas, por eso también parece que fueran constituidos por varias capas. Están formando cilios y en copa y se encuentran en mayor medida en el aparato respiratorio. Cuando podemos verlas en el microscopio, generalmente se van a ver estas a nivel de la tráquea. Tejido epitelial glandular, constituidas por glándulas que secretan o elaboran diferentes sustancias. Así pues, tenemos tres tipos de estas. Están las exócrinas, las endócrinas y las mixtas. Las exócrinas tienen un tubo excretor y vierten su contenido hacia el exterior del túbulo. El ejemplo va a ser el sudor, el cerumen, la leche y la saliva. Las endocrinas carecen de este tubo excretor y vierten su contenido directamente hacia la sangre. Puede ser un ejemplo el páncreas y la tiroides. Y las mixtas se componen de células exócrinas que producen tanto una secreción interna hacia adentro como una externa que va a ser viscosa dentro de la misma glándula. Son frecuentes como ejemplo las glándulas salivales. Otro ejemplo también sería la del páncreas, que vierte su secreción exócrina, que sería el jugo pancreático, y la endocrina, que sería la insulina. A modo de repaso, la clasificación: exócrina, endocrina y anficrina, que es la mixta. El segundo tipo de tejido conectivo o conjuntivo, es el tejido que nos sirve de soporte. Repetimos, la función es de soporte, de sostén y de protección de todos los demás tejidos. Los más representativos es el tejido óseo. El óseo va a ser el tejido de soporte. Más frecuente el adiposo, que incluye la reserva de energía y también se encarga del aislamiento. Tenemos al tejido sanguíneo, transporte de gases y nutrientes. Tejido conjuntivo y cartilaginoso, que son los más abundantes y sirven de sostén y para rellenar espacios. Repetimos: tejido adiposo, tejido óseo, cartilaginoso y el de la sangre. Ahora, los subtipos: tenemos el tejido conectivo o conjuntivo laxo,
que son fibras de colágeno, elastina. En la dermis tienen una función de resistencia, elasticidad y sostén. Tenemos el conjuntivo denso, que predomina el colágeno. Este va a formar tendones y ligamentos. La proporciona unión y resistencia a todas las estructuras. El elástico predomina la elastina, los vasos sanguíneos y ligamentos intervertebrales. Es importante este tipo de tejido porque si bien estiramos el brazo, los vasos sanguíneos, por ejemplo, van a seguir ese movimiento, van a tener esa misma elasticidad de un músculo, de un ligamento. Permite el estiramiento de todas estas estructuras. El tejido adiposo, que es el tejido conectivo especializado que almacena grasa y sirve como reservorio de energía. Predominan los adipocitos y estos se van a encontrar predominantemente debajo de la piel. Tejido cartilaginoso. Los condrocitos secretan fibras finas de colágeno empacadas en una matriz sólida, pero flexible, resistente a la compresión gracias a la condrotina. Se encuentra en la nariz, en el oído, en la garganta y en las partes distales de los huesos largos. Tienen la función de soporte, flexión, movimiento en las articulaciones. Seguimos con el tejido óseo. Es un tejido endurecido, formado por fibras de colágeno, donde los osteocitos están aprisionados en sus secreciones mineralizadas. Están en los huesos del sistema óseo de todos los vertebrados. Tienen la función de generar movimiento junto con los músculos, además dan soporte y protección para todos los órganos. El tejido sanguíneo, considerado tejido conectivo porque sus células comparten el mismo origen embriológico. Están ubicadas en todo el cuerpo. Tienen la función de transporte de sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, proteínas, iones, azúcares. El más representativo siempre es el eritrocito, ¿no? Llevan oxígeno y recogen el CO2. Los eritrocitos son del tipo celular más abundante en el cuerpo humano. Se calcula que están en una proporción de 20 billones. Entonces ahí radica su importancia. Los leucocitos defienden el aparato y a los tejidos. Y las plaquetas se encargan de la coagulación sanguínea. Pasamos al tercer tejido, que es el muscular. Es el que nos va a generar el movimiento, ¿no? La fuerza mediante la contracción. Hay tres tipos de tejido muscular que son el esquelético, el cardíaco y el liso. Cada uno tiene sus características. El esquelético principalmente se caracteriza por tener o poseer movimiento a nuestra voluntad. Son todos los músculos que forman el aparato locomotor. El cardíaco, el que está en el corazón, y sus movimientos van a ser involuntarios. Nosotros no podemos controlar esos movimientos, no podemos decirle al corazón detente y se detiene, ¿no? Es involuntario. El músculo liso también es involuntario. Estos están presentes en órganos como el estómago, la vejiga, el útero, y también tienen movimientos involuntarios. En más detalle, el esquelético posee fibras estriadas cilíndricas y largas, con muchos núcleos de localización periférica. Se localizan generalmente unidos a los huesos a través de tendones. Tienen la función de generar movimiento, la postura y producir el calor. El tejido muscular cardíaco, como habíamos visto, también es involuntario. Está formado por fibras estriadas ramificadas con uno o dos núcleos de posición central localizados en la pared del corazón. Y la función va a ser de bombear la sangre a todo el cuerpo. El tejido muscular liso, con fibras con un núcleo de posición central y regulación involuntaria, localizada en las paredes de estructuras huecas como son vasos sanguíneos, intestino, vejiga, el útero.
La función es la de constricción de vasos sanguíneos y vías respiratorias, propulsión de los alimentos a través del tubo digestivo y la contracción de la vejiga y de la vesícula biliar. Entramos al tejido nervioso. Este tejido va a ser el de comunicación. La función principal es la de detectar cambios que están fuera del cuerpo y responder mediante impulsos nerviosos. Este va a tener dos tipos celulares principales, que son las neuronas, transmisores de señales, que se encuentran en un número aproximado de 100.000 millones, y la neuroglía, que son células de soporte y protección. La composición del tejido nervioso, como habíamos dicho, la unidad fundamental de este sistema va a ser la neurona, que es la unidad funcional compuesta por las dendritas, microdendritas y el soma, que sería el cuerpo de esta célula, y las células de sostén, que son los oligodendrocitos, astrocitos, microglía, ependimocitos, células de Schwann, células satélites. Todas estas células van a ser células de sostén. Ahora, ¿por qué es importante en la correlación clínica? Cuando se realiza una biopsia, que es un estudio histológico de los tejidos, se permite diferenciar entre un tejido sano y un tejido tumoral. La regeneración de los tejidos, algunos se van a regenerar con mayor rapidez que otros. Por ejemplo, tenemos el tejido epitelial, que tiene una regeneración bastante rápida, y unos que tienen una regeneración bastante limitada, como es el caso del nervioso o cardíaco, que tienen esa capacidad tan limitada. En conclusión, podemos ver que la célula es un organismo vivo, independiente y muy complejo. Una sola célula tiene vida, tiene mucha actividad, y esta célula, al unirse con muchas células del mismo tipo, van a formar tejidos. Estos tejidos van a formar aparatos o sistemas y desencadenan finalmente en el individuo. Todo debe funcionar bajo un estricto orden, en armonía, respetando tiempos. Es imposible pensar que todo esto se realice por el simple azar. Ahí se ve la huella del Creador, ¿no? Como dice en Corintios 12:12, la salud también depende de cada tipo de tejido que cumpla su función específica para mantener la integridad del organismo. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Como dato curioso, el cuerpo tiene aproximadamente 200 tipos diferentes de células, pero todas se agrupan en esos 4 subtipos básicos que hemos visto. Al observar la perfección de una sola célula y la armonía con la que se organizan los tejidos y sistemas, la lógica nos dicta que tal complejidad no es producto del azar. En lo más pequeño de nuestra biología se hace evidente la huella y el diseño inteligente y la mano magistral de Dios, el creador de la vida. Así hemos concluido este tema. Esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes y estamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener.